En la quietud profunda de la noche europea, cuando el mundo parece recogerse sobre sí mismo y los sonidos se vuelven escasos y significativos, comienza a tomar forma una historia que no se impone con estruendo, sino que se desliza con suavidad a través del tiempo. Para acercarse verdaderamente a Johann Sebastian Bach, es necesario hacerlo con calma, sin prisa, dejando que la mente se adapte a un ritmo más lento, casi suspendido, propio de una época en la que la noche era larga y el silencio tenía un peso real. A finales del siglo XVII, el territorio alemán no es una nación unificada, sino un entramado complejo de principados, ciudades libres, ducados y dominios eclesiásticos. Cada uno posee su propio gobierno, sus normas, su liturgia y su identidad cultural. Las distancias se recorren a pie o a caballo, y los viajes pueden durar días o semanas. La vida cotidiana está profundamente ligada a la tierra, a la iglesia y a los ciclos naturales. Cuando cae la noche, la oscuridad es auténtica. No hay iluminación artificial extendida. Las calles quedan en penumbra, apenas iluminadas por alguna vela tras una ventana o por la luna reflejada sobre los techos. El silencio no es total, pero sí dominante. Se escuchan pasos lejanos, el crujir de la madera, el viento que atraviesa los callejones y, en ocasiones, el sonido grave y sostenido de una campana marcando las horas. En este mundo, la música no cumple una función decorativa. No existe como entretenimiento pasivo ni como espectáculo masivo. La música es una herramienta espiritual, educativa y social. En las iglesias luteranas ocupa un lugar central. Acompaña la palabra sagrada, refuerza la doctrina y ofrece un marco sonoro para la reflexión interior. Cada coral es aprendido por la comunidad, cantado colectivamente, repetido semana tras semana, hasta formar parte de la memoria profunda de quienes lo escuchan. El órgano, con su presencia imponente y su capacidad de llenar el espacio, es el corazón sonoro del templo. Sus notas graves se extienden lentamente, como si sostuvieran el aire mismo. Su sonido no apura, no sobresalta. Se expande, permanece, envuelve. Es un sonido hecho para durar. Es en este contexto donde nace Johann Sebastian Bach, el 21 de marzo de 1685, en la ciudad de Eisenach. Su llegada al mundo no está rodeada de gestos grandiosos ni de presagios extraordinarios. Nace en una familia donde la música es una tradición profundamente arraigada, transmitida de generación en generación con la misma naturalidad con la que se heredan los oficios artesanales. La familia Bach es conocida en la región por su vínculo constante con la música. Durante décadas, sus miembros han trabajado como violinistas, organistas, directores de música y compositores al servicio de iglesias y autoridades locales. La música, para ellos, no es un acto de inspiración repentina, sino una labor cotidiana que exige disciplina, estudio y responsabilidad. En el hogar familiar, los instrumentos forman parte del entorno habitual. El sonido del violín, del clavicordio y del órgano no irrumpe, sino que acompaña. Los ensayos se mezclan con las tareas diarias. Las partituras se copian a mano, se estudian con paciencia, se corrigen una y otra vez. El aprendizaje no se acelera, se asienta lentamente, nota por nota. Desde muy pequeño, Johann Sebastian crece rodeado de este universo sonoro. Aprende escuchando antes que tocando. Reconoce patrones, armonías, estructuras. Su oído se educa en la repetición constante y en la observación silenciosa. No hay presión por destacar. La música es algo que se hace bien o no se hace. Sin embargo, la infancia de Bach se ve atravesada por la pérdida. La muerte, siempre presente en esta época, llega temprano a su vida. Primero pierde a su madre, poco tiempo después a su padre. El hogar queda en silencio, y ese silencio no es liviano. Es un silencio que pesa, que obliga a detenerse, que marca. El joven Johann Sebastian queda huérfano a una edad temprana y es enviado a vivir con su hermano mayor.
Allí, lejos de Eisenach, su formación musical continúa bajo una disciplina estricta. El estudio se vuelve más riguroso. Las horas de práctica se extienden. La música deja de ser solo un entorno familiar y se transforma en un camino claro, exigente y constante. Las noches adquieren un nuevo significado. Mientras la casa descansa, Johann Sebastian estudia partituras, analiza obras ajenas, copia música a la luz de una vela. No busca reconocimiento, no busca aplausos, busca comprender, busca ordenar los sonidos, entender cómo se relacionan, cómo pueden sostenerse unos a otros con equilibrio y profundidad. En la Alemania barroca, la música es entendida como una forma de orden. No es caótica ni impulsiva. Responde a reglas claras, a proporciones, a relaciones matemáticas y espirituales. En este entorno, Bach comienza a forjar una manera de pensar la música que no se limita a lo emocional, sino que se apoya en la lógica, la fe y la estructura. El silencio nocturno, lejos de ser un vacío, se convierte en el espacio donde las ideas musicales maduran. Cada pausa tiene sentido, cada nota encuentra su lugar. Lentamente, sin que nadie lo sepa aún, se empieza a construir una obra inmensa, destinada no a deslumbrar en su tiempo, sino a perdurar. La noche sigue su curso, las velas se apagan, el mundo descansa, y en ese descanso profundo comienza a tomar forma una de las arquitecturas sonoras más complejas y serenas de la historia, levantada no con ruido, sino con paciencia, silencio y una devoción absoluta por el orden del sonido. La niñez de Johann Sebastian Bach transcurre en un mundo donde el aprendizaje no se separa de la vida cotidiana. No existen academias formales, como se conocerán siglos después, ni métodos estandarizados para formar músicos. El conocimiento se transmite de manera directa, paciente, casi artesanal, de maestro a aprendiz, de padre a hijo, de hermano a hermano. En este entorno, la música se aprende escuchando durante horas, observando gestos mínimos, repitiendo sin apuro. Tras la muerte de sus padres, Johann Sebastian deja atrás la ciudad de Eisenach y se traslada al lugar de su hermano mayor, Johann Christoph Bach. El cambio no es solo geográfico, es un pasaje silencioso hacia una etapa más rigurosa, marcada por la disciplina y la introspección. La casa de su hermano no es un refugio emocional cálido, sino un espacio de estudio severo, donde la música se respeta como una labor seria y exigente. Johann Christoph es organista y posee una biblioteca musical considerable para la época. En sus estanterías descansan partituras cuidadosamente copiadas a mano, obras de compositores alemanes e italianos, música coral, piezas para órgano y ejercicios contrapuntísticos. Cada página representa horas de trabajo, de concentración y de paciencia. No hay abundancia, pero sí profundidad. El joven Johann Sebastian pasa largas horas estudiando estas partituras. Aprende a leerlas no solo como instrucciones para producir sonido, sino como estructuras completas, como construcciones donde cada voz tiene una función precisa. Observa cómo las melodías se entrelazan, cómo las armonías se sostienen, cómo el silencio tiene tanto valor como la nota escrita. Las noches se convierten en su espacio de aprendizaje más íntimo. A la luz tenue de una vela, copia partituras enteras a mano, reproduciendo cada símbolo con cuidado. No es un acto mecánico, es una forma de comprensión profunda. Copiar es estudiar, repetir es aprender. Cada trazo lento fija la música en la memoria de una manera que ningún método rápido podría lograr. En esta etapa, la música deja de ser simplemente un entorno familiar y se convierte en un lenguaje interno. Johann Sebastian no se limita a tocar lo que otros han escrito. Comienza a entender por qué está escrito de esa manera. Se pregunta cómo se sostienen las voces, cómo se equilibra la tensión y la resolución, cómo se construye una obra que pueda perdurar en el tiempo. La vida cotidiana sigue siendo austera. No hay lujos ni excesos. Las jornadas están marcadas por el estudio, la práctica instrumental y las obligaciones propias del hogar.
La música no ofrece todavía promesas de reconocimiento ni de estabilidad económica. Es, ante todo, una responsabilidad heredada. En la Alemania de finales del siglo XVIII, el oficio del músico es respetado, pero no idealizado. Los músicos trabajan al servicio de iglesias, escuelas o cortes locales. Cumplen funciones específicas. Deben adaptarse a las necesidades del lugar, al calendario litúrgico, a las celebraciones establecidas. La creatividad existe, pero siempre dentro de un marco claro de normas y expectativas. Johann Sebastian asimila esta realidad desde muy joven. Aprende que la música no es expresión descontrolada, sino equilibrio. No es improvisación constante, sino construcción paciente. Esta comprensión temprana marcará profundamente toda su obra futura. A medida que crece, su habilidad se vuelve evidente. Su oído se afina de manera extraordinaria. Reconoce errores mínimos, percibe relaciones armónicas complejas, comprende el funcionamiento interno del contrapunto con una naturalidad poco común. Sin embargo, no hay gestos de vanidad ni urgencia por destacar. Su progreso ocurre en silencio, lejos de cualquier escenario importante. La educación de Bach no se limita a la música. Recibe formación general. Aprende latín, teología básica y matemáticas. Estas disciplinas no aparecen separadas de su desarrollo musical. Por el contrario, se integran de manera natural. La música, para él, no es solo sonido, es pensamiento, orden, proporción. Las iglesias continúan siendo el centro de la vida musical. El órgano sigue ocupando un lugar fundamental. Johann Sebastian se familiariza profundamente con el instrumento, no solo como intérprete, sino como conocedor de su mecánica y de su capacidad expresiva. Aprende a respetar el espacio del templo, a comprender cómo el sonido se desplaza entre las paredes, cómo la acústica transforma cada nota. El contacto constante con la música sacra refuerza una visión particular del mundo. La música no se concibe como un fin en sí mismo, sino como un medio para expresar algo más profundo, algo que no siempre puede nombrarse con palabras. Esta idea se asentará lentamente en su manera de componer y de interpretar. Durante estos años de formación, Johann Sebastian comienza a desarrollar una relación íntima con el silencio. Aprende a escucharlo, a respetarlo y a utilizarlo como parte esencial del discurso musical. El silencio deja de ser vacío y se transforma en estructura. Es el espacio donde la música respira. La adolescencia avanza sin grandes acontecimientos externos. No hay viajes espectaculares ni encuentros decisivos. Lo que se construye es interno. Día tras día, estudio tras estudio, se forma una base sólida, casi invisible, pero extraordinariamente firme. En este periodo, Bach no es aún el compositor monumental que la historia recordará. Es un joven dedicado, meticuloso, profundamente comprometido con su oficio. Su mundo es reducido, silencioso y exigente. Pero precisamente en esa reducción, en esa ausencia de ruido, se gesta una comprensión profunda del arte musical. La noche sigue acompañándolo. Las velas continúan encendiéndose para iluminar páginas manuscritas. El sonido del órgano resuena en templos vacíos. Y en ese ritmo constante, lento y ordenado, Johann Sebastian Bach se prepara sin saberlo para una vida entera dedicada a construir una música que no busca sorprender, sino sostener, acompañar y perdurar más allá del tiempo. La juventud de Johann Sebastian Bach no se desarrolla bajo luces brillantes ni en escenarios grandiosos. Su camino avanza de manera discreta, sostenido por el estudio constante y por una comprensión cada vez más profunda del oficio musical. En una Alemania fragmentada, donde cada ciudad posee sus propias reglas y necesidades, el músico joven aprende pronto que el talento debe ir acompañado de disciplina, adaptación y paciencia. Al dejar atrás los años de formación inicial junto a su hermano, Johann Sebastian comienza a desplazarse entre distintas localidades, siguiendo las oportunidades que se presentan. Estos viajes no tienen nada de romántico,
Son recorridos largos, muchas veces incómodos, realizados a pie o en carruajes modestos, atravesando caminos irregulares, bosques densos y pueblos silenciosos. El paisaje acompaña el ritmo interior del joven músico, sobrio, constante, sin excesos. En cada nuevo destino, Bach se enfrenta a realidades distintas. Las iglesias cambian, los órganos son diferentes, las comunidades esperan cosas específicas de quien ocupa el cargo musical. Aprender a escuchar el espacio, comprender la acústica, adaptarse a los recursos disponibles, se vuelve una habilidad tan importante como la destreza técnica. La música no se impone, se ajusta con respeto. Durante estos años, Bach comienza a trabajar formalmente como músico profesional. Sus tareas son claras y exigentes. Debe tocar en servicios religiosos, acompañar coros, enseñar a estudiantes, mantener y supervisar los instrumentos. El músico no es solo intérprete o compositor, es también educador, técnico y servidor de la comunidad. Cada función se cumple sin alarde, como parte natural del oficio. Las jornadas son largas. El estudio personal se combina con responsabilidades públicas. La creación musical ocurre en los márgenes del tiempo disponible, muchas veces de noche, cuando el mundo descansa y el silencio permite una concentración más profunda. Bach aprende a componer en fragmentos, a desarrollar ideas lentamente, a retomar una obra una y otra vez hasta encontrar el equilibrio justo. En este periodo, su conocimiento del órgano se profundiza de manera notable. No solo domina la interpretación, sino que entiende el instrumento desde su estructura interna. Conoce los registros, las combinaciones posibles, la relación entre el espacio físico del templo y el sonido que se produce. Esta comprensión integral se reflejará más adelante en una escritura musical de enorme riqueza y precisión. Los encuentros con otros músicos también forman parte de su aprendizaje. Bach escucha, observa y analiza estilos diversos. La música italiana, con su claridad melódica, y la tradición alemana, con su densidad contrapuntística, se presentan como mundos distintos que él no ve como opuestos, sino como complementarios. Sin prisa, comienza a integrar influencias, siempre filtradas por su propio criterio riguroso. No hay todavía reconocimiento amplio. Su nombre circula en ámbitos reducidos, entre colegas y autoridades locales. Es valorado por su seriedad, por su habilidad técnica, por su compromiso con el trabajo bien hecho. La fama, si existe, es silenciosa y limitada. Bach no parece buscar otra cosa. Su atención permanece centrada en la música misma. Las noches siguen siendo un espacio clave. En habitaciones austeras, iluminadas por velas, Johann Sebastian revisa partituras, corrige errores, explora nuevas posibilidades sonoras. El silencio nocturno no es descanso absoluto, sino un estado propicio para el pensamiento ordenado. Cada obra se construye como una estructura firme, donde nada queda librado al azar. La vida personal también avanza con discreción. El músico joven comienza a formar su propio hogar. La familia, al igual que la música, se integra a una rutina exigente pero estable. El equilibrio entre trabajo, estudio y vida doméstica se sostiene con esfuerzo constante. No hay lugar para excesos emocionales. Todo se apoya en la continuidad. En estas etapas tempranas de su carrera, Bach aprende una lección fundamental. La música no depende de la inspiración momentánea, sino de la constancia. Cada día de trabajo suma. Cada error corregido fortalece la obra futura. Este enfoque, casi ascético, marcará toda su trayectoria. La Alemania que recorre sigue siendo un territorio de contrastes suaves, pequeñas ciudades, templos de piedra, caminos tranquilos, noches profundas. El mundo exterior no cambia con rapidez, y ese ritmo lento permite que el mundo interior del músico se expanda con solidez. Johann Sebastian Bach avanza sin prisa, acumulando experiencia, afinando su oído, fortaleciendo su pensamiento musical. Aún no ha alcanzado los puestos que lo definirán históricamente, pero la base está firmemente establecida. Todo lo que vendrá después se apoyará en estos años de trabajo silencioso, viajes constantes y dedicación absoluta al oficio. La música continúa creciendo en la penumbra, sostenida por una voluntad tranquila y una comprensión profunda del orden sonoro.
En la calma de cada noche, entre partituras y silencios, Bach sigue construyendo, sin saberlo, una obra destinada a perdurar mucho más allá de su tiempo. Con el paso de los años, la figura de Johann Sebastian Bach comienza a adquirir una forma más definida. Ya no es solo un músico en formación ni un viajero silencioso en busca de trabajo. Es un organista respetado, un profesional cuya relación con la música se ha vuelto profunda, técnica y espiritual al mismo tiempo. Su vida cotidiana se organiza alrededor del templo, del instrumento y del calendario litúrgico, en un ritmo constante que se repite semana tras semana. El órgano ocupa ahora un lugar central en su existencia, no como símbolo de grandeza, sino como herramienta de expresión y de orden. Cada órgano es distinto. Algunos son antiguos, otros más recientes. Algunos presentan limitaciones evidentes, otros ofrecen una riqueza tímbrica considerable. Bach aprende a conocerlos con paciencia, a escucharlos antes de tocarlos, a comprender cómo responde cada registro en el espacio del templo. El sonido del órgano no se desplaza con rapidez, se extiende, se superpone, permanece. Exige una escucha atenta y una planificación precisa. Bach entiende que tocar el órgano no es imponer una melodía, sino dialogar con el espacio, con la acústica y con el silencio. Cada nota debe tener un propósito, cada pausa debe estar medida. La fe luterana atraviesa toda su actividad musical. La música no se concibe como un adorno de la liturgia, sino como una parte esencial del acto religioso. Los corales no son piezas aisladas, sino expresiones sonoras de textos conocidos por la comunidad. Bach trabaja sobre estos materiales con respeto absoluto, buscando siempre claridad, profundidad y equilibrio. La composición se convierte en una extensión natural de su trabajo diario. No compone para expresarse a sí mismo, sino para cumplir una función concreta. Cada obra responde a una necesidad específica, un servicio religioso, una festividad, una lectura bíblica determinada. Esta funcionalidad no limita su creatividad. Por el contrario, la orienta, le da un marco dentro del cual puede desarrollar una complejidad extraordinaria. En las noches, cuando el templo queda vacío y el mundo exterior se aquieta, Bach revisa sus composiciones. Corrige, ajusta, refina. La música no surge de un impulso repentino, sino de una elaboración lenta y cuidadosa. Cada línea melódica se apoya en otra. Cada voz cumple un rol preciso dentro del conjunto. Nada queda librado al azar. El contrapunto se vuelve una de sus principales herramientas. Bach no lo utiliza como demostración de habilidad, sino como forma de pensamiento. Las voces dialogan, se responden, se sostienen. La música se convierte en una arquitectura invisible, construida con proporciones exactas y una lógica interna rigurosa. Durante este periodo, su reputación como organista se consolida. Es invitado a evaluar instrumentos, a asesorar en reparaciones, a demostrar sus capacidades frente a otros músicos. Estas ocasiones no se viven como exhibiciones teatrales, son encuentros sobrios, centrados en el sonido y en la técnica. Bach se presenta tal como es, concentrado, preciso, sin gestos innecesarios. La vida familiar continúa desarrollándose en paralelo. El hogar se llena de hijos, de responsabilidades, de una rutina exigente. La música no se separa de este entorno, forma parte de él. Los días transcurren entre el estudio, la enseñanza y el trabajo litúrgico. No hay grandes rupturas ni cambios abruptos. Todo avanza con una constancia casi silenciosa. En medio de esta estabilidad, la música de Bach comienza a adquirir una profundidad que va más allá de la función inmediata. Sin buscarlo, sus composiciones revelan una comprensión cada vez más amplia del lenguaje musical. La claridad formal convive con una riqueza emocional contenida, siempre medida, siempre equilibrada. Es en este punto donde resulta natural detenerse un momento y con la misma calma que acompaña esta narración, invitar a quienes escuchan a permanecer. Si esta música, esta historia y este ritmo nocturno te acompañan, puedes suscribirte, dejar tu me gusta
y compartir en los comentarios cómo vives estos momentos de escucha. Ese gesto sencillo ayuda a que este espacio continúe existiendo, siempre en silencio y sin apuro. El trabajo de Bach no se detiene. Cada semana presenta nuevos desafíos. Nuevas obras deben ser compuestas, ensayadas y ejecutadas. El tiempo nunca sobra, pero tampoco se precipita. La constancia vuelve a ser la clave. Día tras día, nota tras nota, se construye un corpus musical de una solidez excepcional. La relación entre música y fe se profundiza aún más. Para Bach, componer es una forma de orden, no un acto de exaltación emocional, sino de comprensión del mundo. La música refleja un universo donde cada elemento tiene su lugar, donde la complejidad no genera caos, sino equilibrio. Las noches continúan marcando el ritmo interno de su vida. El silencio exterior permite una escucha más atenta. El sonido se imagina antes de escribirse. La obra se prueba mentalmente antes de tocarse. Esta capacidad de pensar la música en profundidad distingue cada vez más su trabajo. Johann Sebastian Bach no parece consciente del alcance futuro de su obra. No escribe para la posteridad, escribe para el presente inmediato, para cumplir con su labor de la mejor manera posible. Sin embargo, en esa dedicación absoluta se va gestando una música que trasciende su tiempo. En la penumbra del templo, cuando el último acorde se disuelve lentamente en el aire, queda una sensación de orden y reposo. La música no irrumpe, permanece. Y en esa permanencia silenciosa, Bach continúa avanzando, firme y sereno, hacia una madurez creativa que marcará definitivamente la historia del sonido. Con la llegada de Johann Sebastian Bach a Leipzig, su vida adquiere una forma más definida y exigente. La ciudad, activa y organizada, presenta un entorno distinto a los anteriores. Aquí el tiempo está marcado por responsabilidades constantes y por una estructura institucional que no concede pausas prolongadas. Bach asume el cargo de cantor y director musical, una función que reúne enseñanza, composición, dirección y supervisión, todo dentro de un marco rígido y continuo. La rutina se vuelve intensa. Cada semana requiere nuevas obras, nuevos ensayos, nuevas ejecuciones. El calendario litúrgico no se detiene. Las celebraciones se suceden con regularidad y cada una demanda música adecuada, clara y bien construida. Bach responde a estas exigencias con una disciplina meticulosa. No improvisa soluciones. Planifica, escribe, corrige y vuelve a escribir. La ciudad despierta temprano y se recoge con la noche. En ese ritmo constante, la música se convierte en una presencia permanente. Las iglesias, con sus espacios amplios y resonantes, exigen una escritura precisa. Bach conoce ya profundamente cómo se comporta el sonido en estos lugares. Cada composición se adapta al espacio, al coro disponible, a los instrumentos presentes. La enseñanza ocupa una parte importante de su tiempo. Bach forma a jóvenes músicos, transmite métodos, corrige errores con rigor. La pedagogía no se basa en discursos extensos, sino en la práctica constante. Repetir, escuchar, ajustar. El aprendizaje avanza lentamente, pero de manera firme. En Leipzig, la obra de Bach alcanza una densidad notable. Las composiciones se vuelven más amplias, más complejas, sin perder claridad. El contrapunto se despliega con naturalidad, como si cada línea supiera exactamente dónde ubicarse. La música no se acelera, se expande, respira. Las noches, una vez más, son esenciales. Tras cumplir con las obligaciones del día, Bach continúa trabajando en silencio. Las velas iluminan páginas llenas de notas cuidadosamente trazadas. No hay gestos de cansancio visibles en la escritura. Hay constancia. Hay método. Cada obra es tratada con el mismo cuidado, independientemente de su función inmediata. La vida familiar sigue desarrollándose en paralelo. El hogar está lleno de actividad, de voces, de estudio. La música no se separa de este entorno. Los hijos crecen escuchando ensayos, corales, ejercicios. El sonido forma parte del aire cotidiano. No hay separación entre lo profesional y lo doméstico. Todo convive en un equilibrio exigente
pero estable. La relación con las autoridades de la ciudad no siempre es sencilla. Las expectativas son altas y las condiciones a veces restrictivas. Bach se mantiene firme en su criterio musical. No busca confrontación, pero tampoco renuncia a la calidad. Defiende el tiempo necesario para ensayar, la complejidad de ciertas obras, el valor del trabajo bien hecho. En este contexto, su producción alcanza una magnitud considerable. Semana tras semana, nuevas piezas se suman a un corpus que crece sin descanso. No hay intención de monumentalidad, hay necesidad. Cada obra responde a un momento concreto, a una fecha específica, a una función clara. Sin embargo, en esa acumulación constante se va formando un legado de una coherencia excepcional. La música de este período transmite una serenidad profunda. Incluso en los pasajes más densos hay una sensación de orden y reposo. Las voces no compiten, dialogan. El oyente es conducido con suavidad a través de estructuras complejas que nunca pierden claridad. Bach parece comprender, en esta etapa, que su vida estará marcada por este ritmo continuo. No hay grandes pausas ni rupturas. El trabajo se sucede como un flujo constante, sostenido por la disciplina y la fe. La música no se agota, se renueva con cada nueva necesidad. Las estaciones pasan. Los inviernos son largos, silenciosos. Las noches se extienden. En esos momentos, la música ofrece una forma de refugio, no como escape, sino como estructura. El sonido ordena el tiempo, acompaña la espera, da forma a la noche. Johann Sebastian Bach continúa trabajando sin buscar reconocimiento externo. Su atención permanece en la tarea inmediata, en la nota correcta, en la proporción justa. No escribe pensando en el futuro lejano, escribe para el presente, que exige claridad, profundidad y constancia. Y así, en la ciudad de Leipzig, entre responsabilidades interminables y noches silenciosas, la obra de Bach alcanza una madurez plena. Una música que no se impone, que no reclama atención urgente, pero que permanece, sólida y serena, sosteniendo el paso del tiempo con una calma inalterable. Con el paso del tiempo, la vida de Johann Sebastian Bach comienza a entrar en una etapa de recogimiento profundo. No se trata de un retiro abrupto ni de un final marcado por grandes acontecimientos públicos. Es más bien una transición lenta hacia un silencio cada vez más presente. Un silencio que no niega la música, sino que la contiene y la transforma. Los años de trabajo constante han dejado su huella. Las jornadas extensas, la escritura ininterrumpida, la responsabilidad continua al dirigir, enseñar y componer, han exigido un esfuerzo físico y mental considerable. Aún así, Bach no reduce su actividad de manera voluntaria. Continúa cumpliendo con sus funciones mientras le es posible, sostenido por una disciplina que ya forma parte inseparable de su manera de estar en el mundo. La ciudad de Leipzig sigue su curso. Las estaciones se suceden con regularidad. Los inviernos son largos y silenciosos. Las noches se vuelven más densas. En este entorno, Bach comienza a experimentar un deterioro progresivo de la vista. Al principio, los cambios son sutiles. La luz de las velas parece menos clara. Las partituras requieren mayor esfuerzo. La escritura se vuelve más lenta. La música, sin embargo, no se detiene. Bach continúa componiendo, dictando, revisando mentalmente obras completas. La memoria musical, entrenada durante décadas, se mantiene firme. Puede imaginar estructuras complejas sin necesidad de verlas escritas. El sonido existe antes que la página, y en esta etapa final, esa realidad se vuelve aún más evidente. La ceguera avanza de manera gradual. Finalmente, Bach pierde casi por completo la visión. Este hecho no se presenta como un drama público, ni como un punto de inflexión emocional explícito. Es asumido con la misma sobriedad que ha caracterizado toda su vida. El silencio exterior aumenta, pero el mundo interior permanece activo. En estos últimos años, Bach se apoya en sus hijos y en su entorno cercano. La música continúa circulando en el hogar.
Se copian partituras, se interpretan obras, se estudian composiciones antiguas y nuevas. La transmisión del conocimiento sigue su curso natural. Nada se detiene de golpe. El acto de componer adquiere un carácter aún más introspectivo. Las obras tardías muestran una claridad extrema, una concentración profunda del lenguaje musical. No hay exceso, no hay adornos innecesarios. Cada nota parece colocada con una intención definitiva, como si el tiempo se hubiera vuelto más valioso y más preciso. La relación con el silencio se intensifica. Ya no es solo el silencio nocturno de las ciudades antiguas, sino un silencio personal, interior, donde la música se piensa antes de existir. Bach escucha sin oír, imagina sin ver, construye sin escribir directamente. La música se convierte en pensamiento puro. La vida cotidiana se simplifica, las responsabilidades institucionales disminuyen, el ritmo se vuelve más lento. Sin embargo, la mente continúa activa, ordenada, clara. Bach no reflexiona públicamente sobre su legado ni sobre el futuro de su obra. No hay declaraciones ni gestos finales. Su actitud sigue siendo la del artesano que trabaja hasta donde le es posible. La muerte llega el 28 de julio de 1750, sin ceremonias grandiosas ni reconocimientos excepcionales. Johann Sebastian Bach muere como vivió, con discreción, sin estridencias. Su partida no genera conmoción inmediata. La ciudad continúa a su ritmo. La música del momento sigue otras modas, otros caminos. Durante un tiempo, su obra queda parcialmente en silencio. No desaparece, pero tampoco ocupa un lugar central. Muchas de sus composiciones permanecen archivadas, copiadas a mano, interpretadas solo en círculos reducidos. El mundo no parece aún preparado para comprender la magnitud de lo que ha sido construido. Sin embargo, el silencio no es olvido, es espera. La música de Bach contiene una profundidad que no depende de la época ni del contexto inmediato. Está hecha de estructuras claras, de equilibrio, de una comprensión del sonido que trasciende modas y estilos. En la calma posterior a su muerte, las partituras siguen existiendo, permanecen guardadas, estudiadas, redescubiertas lentamente. Generaciones futuras encontrarán en ellas un orden que sigue siendo válido, una serenidad que sigue siendo necesaria. El final de la vida de Johann Sebastian Bach no es un cierre abrupto, sino una disolución gradual en el silencio. La música no se apaga, se integra al tiempo, se vuelve parte de un flujo más amplio, donde cada nota sigue resonando, incluso cuando ya no hay oídos atentos en el presente inmediato. Las noches continúan cayendo sobre Leipzig, las iglesias permanecen en pie, los órganos siguen respirando aire antiguo, y en ese espacio suspendido entre sonido y silencio, la obra de Bach comienza su viaje más largo, el de la permanencia tranquila, sostenida, casi invisible. Tras la muerte de Johann Sebastian Bach, el mundo no se detiene. Las ciudades continúan su ritmo cotidiano, los templos siguen abriendo sus puertas, y la música avanza, como siempre lo ha hecho, hacia nuevas formas. No hay homenajes inmediatos ni reconocimientos amplios. El nombre de Bach no se convierte de inmediato en sinónimo de grandeza universal. Su obra permanece, durante un tiempo, en un estado de quietud discreta, casi doméstica, sostenida por copias manuscritas y por la memoria de quienes la conocieron de cerca. En las décadas que siguen a su muerte, el gusto musical comienza a cambiar. Nuevas estéticas buscan mayor ligereza, líneas más simples, una claridad distinta. Frente a estas transformaciones, la música de Bach puede parecer densa, exigente, profundamente estructurada. No se adapta con facilidad a la inmediatez. Requiere tiempo, atención y una escucha paciente. Por ello, muchas de sus obras dejan de interpretarse con regularidad y pasan a formar parte de archivos silenciosos. Pero la música no desaparece, permanece en espera, en bibliotecas, en iglesias, en manos de músicos que continúan estudiándola como un ejercicio de profundidad y rigor.
Para algunos, Bach se convierte en un maestro secreto, una referencia íntima más que pública. Su obra sigue viva, aunque no ocupe el centro del escenario. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones comienzan a redescubrir esa arquitectura sonora. Al revisar sus partituras, advierten una claridad que no envejece, una lógica interna que permanece intacta. La música de Bach no depende de efectos ni de modas. Está construida sobre relaciones profundas entre las voces, sobre equilibrios que siguen funcionando incluso cuando el contexto histórico ha cambiado por completo. Este redescubrimiento no ocurre de manera abrupta. Es un proceso lento, silencioso, casi nocturno. Músicos y estudiosos se adentran en sus obras con respeto, conscientes de que no se trata de un repertorio que se agote rápidamente. Cada nueva lectura revela algo distinto. Cada escucha atenta abre un nuevo nivel de comprensión. La figura de Bach comienza entonces a transformarse. Ya no es solo el cantor de Leipzig ni el organista meticuloso. Se convierte en un punto de referencia fundamental para comprender el lenguaje musical en su forma más estructurada. Su obra es estudiada no solo por su belleza, sino por su capacidad para mostrar cómo la música puede organizar el pensamiento, el tiempo y el silencio. A medida que el mundo moderno avanza, con su velocidad creciente y su acumulación constante de estímulos, la música de Bach adquiere un valor inesperado. No compite con el ruido, no intenta imponerse. Ofrece en cambio un espacio de orden, un lugar donde cada elemento tiene su función y donde el tiempo parece expandirse con serenidad. Escuchar a Bach se convierte, para muchos, en una forma de descanso profundo. No un descanso superficial, sino uno que implica atención tranquila, una entrega pausada al flujo sonoro. La música no obliga a seguir una emoción concreta. Permite que la mente se aquiete, que los pensamientos encuentren una estructura más clara. En este sentido, el legado de Johann Sebastian Bach no reside únicamente en la cantidad de obras que dejó, ni en la complejidad técnica de su escritura. Reside en su capacidad para ofrecer una experiencia de escucha que atraviesa los siglos sin perder sentido. Una experiencia que no depende del contexto histórico específico, sino de una comprensión universal del equilibrio y la proporción. Las obras de Bach comienzan a ocupar un lugar central en la formación musical. Son estudiadas, interpretadas, analizadas, pero al mismo tiempo siguen siendo profundamente humanas. No se presentan como monumentos inaccesibles, sino como construcciones que invitan a entrar, a recorrerlas con calma, a habitarlas. El silencio sigue siendo una parte esencial de esa experiencia. Entre una nota y otra, entre una frase y la siguiente, hay espacio. Espacio para respirar, para pensar, para simplemente estar. En un mundo cada vez más saturado de estímulos, esa cualidad se vuelve especialmente valiosa. Johann Sebastian Bach, que en vida trabajó sin buscar reconocimiento extraordinario, termina ofreciendo, sin proponérselo, una música que acompaña la introspección moderna. Sus composiciones encuentran un lugar natural en la noche, en los momentos de quietud, en los instantes donde el tiempo parece desacelerarse. No es una música que exija atención constante y tensa, es una música que permite ser escuchada con suavidad, incluso mientras la conciencia se relaja. Por eso atraviesa espacios tan distintos: salas de concierto, estudios, hogares silenciosos, auriculares en la oscuridad. Siempre se adapta, siempre permanece. El legado de Bach no está ligado a una imagen grandiosa de sí mismo. No dejó manifiestos personales ni declaraciones finales. Dejó, en cambio, una obra que habla por sí sola, con una claridad que no necesita explicación excesiva. Cada composición es una invitación a escuchar con paciencia, a aceptar la complejidad sin apuro. Con el paso de los siglos, su música continúa siendo reinterpretada. Cambian los instrumentos, los enfoques, las lecturas, pero la estructura profunda permanece intacta.
Como una arquitectura bien construida, resiste el paso del tiempo sin perder estabilidad. En la quietud de la noche, cuando el mundo exterior se atenúa y los pensamientos comienzan a ordenarse, la música de Johann Sebastian Bach encuentra un espacio natural. No interrumpe el descanso, lo acompaña. No acelera el pulso, lo estabiliza. Así, su legado no se manifiesta como una presencia ruidosa, sino como una permanencia silenciosa. Una música que sigue existiendo incluso cuando no se la escucha activamente. Una estructura sonora que continúa sosteniendo, con calma infinita, el paso del tiempo humano. Y en ese fluir constante, donde el sonido y el silencio se equilibran sin conflicto, la obra de Johann Sebastian Bach sigue cumpliendo su función más profunda: ofrecer orden, reposo y una sensación de continuidad que atraviesa la noche, lenta y serenamente, sin final abrupto, como un último acorde que se disuelve con suavidad en la oscuridad.